Profe. Valdés Sáenz. Presente. Vázquez Sánchez. Lo que es ley de Coulomb, ¿no? Ley de Coulomb del magnetismo. Como ustedes ven aquí en la primera hoja de su apunte, ya les notifico nuevamente que revisen su apunte, ya está subido a la plataforma. Entonces, y está lo más conciso posible. O sea, sencillo de que ustedes lo lean y con la explicación que estoy yo dándoles, es fácil de que lo interpreten, pero tal parece, vaya, que no les gusta revisar sus apuntes. Bueno, entonces vemos ahora lo que se refiere a la ley de Coulomb del magnetismo. Como les había yo explicado anteriormente, la ley de Coulomb está también en electrostática, en electrodinámica, básicamente, en los circuitos eléctricos, pero también la ley de Coulomb existe en los circuitos magnéticos. Entonces, como ven ustedes acá, tenemos una figurita, miren, casi a veces ahorita vamos a leer un poquito, ¿no? Entonces, esta es una figurita que se le denominamos solenoide toroidal. Fíjense qué forma tiene. Es en forma de un rodete, ¿no? Es decir, es una bobina, mire, formada por una cantidad de espiras. Estas son las espiras. Cada una de las rueditas son espiras que forman como un tubo, pero un tubo en forma circular. Esa es la forma circular, mire. Esta forma circular tiene un radio. Si yo pinto el centro aquí, ¿sí ven ustedes el cursor que estoy desplazando aquí con mi mouse? Sí, profe. Bien, aquí está, este es el radio de este solenoide toroidal. Este es el radio. Su diámetro será ¿no? De acá a acá. Entonces, si a este solenoide, fíjense, solenoide toroidal, así se le llama, o también se le llama anillo de Rowland. Entonces, si a este enrollado de espiras yo le comunico mejor dicho, estas puntas las conecto yo a una fuente de tensión, por ejemplo, a una pila o a una batería, yo voy a hacer pasar corriente a través de ellas y lógicamente se me va a formar un campo magnético aquí. Ese campo magnético en un enrollado como en este anillo de Rowland, va a ser muy fuerte o débil. Si yo tengo únicamente aire, este cilindro circular, yo voy a tener un campo magnético un poco débil. Pero si yo en lugar de aire pongo un material ferromagnético, o sea, una aleación de fierro de acero, si meto yo una aleación de acero aquí, yo le voy a dar un mejor camino al campo magnético que se me forma o al flujo magnético que va a circular dentro del rodete le voy a dar un mejor camino para que las líneas de flujo magnético que se desbalagarían si hubiera aire aquí, se desbalagarían para acá algunas, se van a concentrar aquí, por eso es que va a ser mucho más fuerte el campo magnético o el flujo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, este llamado anillo de Rowland o solenoide toroidal, para el cálculo de esta inducción magnética, que si ustedes ven aquí adentro, hay como una flechita roja aquí, es el símbolo de la inducción magnética.
No se ve muy bien, pero aquí sí se logra apreciar el rojo. Esta es aquí una B, que es de inducción magnética, que va a circular a través del cilindro este. Entonces, para el cálculo de esta inducción magnética, yo hago uso de esta fórmula que ustedes ven aquí. B de inducción magnética es igual a la constante K, 4pi Ni sobre L. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Pero entonces toda esta fórmula va a ser mu 0 Ni sobre L. El mu 0 es este valor que tienen aquí, 4pi, o sea, este valor es 4pi por 10 a la menos 7, acuérdense. Pero ese 10 a la menos 7 yo lo paso abajo del denominador y lo paso como 10 a la 7, no 10 a la menos 7. Por eso pongo 4pi sobre 10 a la menos 7, a la 7 que dije. Si yo la sacara y la pusiera yo aquí como numerador, pasaría como 10 a la menos 7. Entonces es mu 0. O la constante K también. La constante K. Es esta constante K que tenemos aquí. Bueno, N es el número de vueltas. Si yo contara aquí el número de vueltas de estos, este es N. La corriente, esta es la corriente I que entra al embobinado. Y esta longitud se trata de la longitud de este aro o de este rodete. Mido con 1 metro de acá hasta acá y veo qué tanto tiene en centímetros, pero lo transformo en metros. Bueno, eso es lo que quiere decir la fórmula esta que tenemos aquí. Muy abusaditos. Bueno, grábenla, pónganle un número y vayan haciendo ¿cómo les diré? Problemario, un formulario, mejor dicho, con estas fórmulas que son fundamentales. Y ponen ustedes cada uno de las letras, qué quiere decir N, número de vueltas, y corriente en amperes, indudablemente, y L, longitud del rodete en metros. Y este es mu 0, o la constante K, o sea, la constante de la ley de Coulomb. Todo esto es la constante K. Bueno, entonces tenemos esa situación. Pero fíjense, aquí todo esto que les estoy diciendo, les estoy platicando, viene aquí, aquí en esta parte de aquí. Así que pongan atención y voy a revisar nuevamente a ver quiénes sí están en la clase. Pongan su camarita, jóvenes. Empiezo a poner faltas de los que no estén. Bueno, seguimos. Bien, pero fíjense, entonces, si yo pongo, esta es la fórmula cuando yo tengo aire aquí en el interior del enrollado de alambre. Esta es la fórmula. Cuando hay aire o hay vacío. ¿De acuerdo? Pero si yo meto un cilindro de material ferromagnético, el campo magnético que circula se hace muy fuerte, miles de veces más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a usar? Voy a usar otra fórmula que va a tener otras constantes aquí. Y tenemos que la nueva fórmula es esta que tenemos aquí. Pero aquí en toda esta cosa que está de teórica, les estoy diciendo yo de que la inducción magnética en un solenoide toroidal
Depende del número de vueltas que tenga, de la corriente que circula y de la longitud del mismo enrollado Eso es lo que les estoy diciendo aquí. Eso es todo lo que se está diciendo aquí. Bueno, pero si yo introduzco un material ferromagnético, entonces la fórmula para el cálculo de B va a ser esta. Y entonces toma la siguiente forma, miren. B es igual, ¿qué ven ustedes adicional a esta fórmula? Pues lo que ven de adicional es esta mu R, fíjense, esta es mu R. Se adicionó a la fórmula de arriba esta mu R únicamente. Y entonces la fórmula general va a ser esta que tenemos aquí. La B, para cuando ya tengo yo un material ferromagnético como núcleo, porque lo que va dentro del embobinado es un núcleo. Entonces es mu en forma general, mu Ni sobre L, igualita. Pero mu, fíjense, aquí está su valor, mire, mu es igual a mu R por mu cero. Esto es el valor de mu cero y este es mu R, mu cero por mu R. Entonces, la fórmula toma esta forma nueva, que es esta, con material ferromagnético, mu R, mu cero, Ni sobre L. Es la misma que tenemos aquí, nada más que mu va a ser igual a mu R por mu cero. Estas dos son igualitas. Si está de este tipo la fórmula original, únicamente a mu la ponen como mu cero por mu R, que es lo que aparece aquí. Ni sobre L, aquí hay Ni sobre L. Es todo. Entonces, dos fórmulas para no confundirlos mucho. La fórmula que está hasta arriba, que es cuando hay aire o vacío en el núcleo del solenoide. ¿De acuerdo? Entonces voy a aplicar yo esta fórmula, La fórmula de abajo la aplico cuando tengo un material ferromagnético, esta que es la misma que esta. Ah, híjole. Esta es la misma que esta y es la misma que esta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo? A ver, joven Eric, ¿me estás oyendo? Sí, profe. ¿Cómo quito esto? Mira, es que me salió esa anotación ahí y le puse reiniciar y no me acuerdo qué. ¿Cómo le hago para volver a mi página? Solo dele la X que está arriba a la derecha. ¿Está aquí? Sí. Ah, muy bien. Ah, perfecto. Gracias, Eric. Entonces, ya les decía, son dos fórmulas nada más. ¿De acuerdo? Mu cero, aquí tenemos los valores de mu, miren, mu es igual a mu cero, mu R. Esto es lo mismo que esto. Mu es igual a mu cero por mu R. ¿Qué cosa es mu? Mu nada más. Aquí está. Mu es permeabilidad absoluta del medio o del material que voy a meter como núcleo del embobinado. ¿Qué cosa es mu cero? Mu cero es la constante del vacío, cuando es el vacío o es aire, nada más. Y mu R, ¿qué cosa es mu R? Mu R es una constante que viene en tablas, es una constante adimensional, es decir, no tiene dimensiones, no tiene unidades. Y esta la voy a investigar en tablas. Por ejemplo, si digo yo que el solenoide toroidal tiene una aleación de acero al silicio, me voy a unas tablas y veo allí qué es el valor de mu R, y ese es el que tomo para mis cálculos. La mu cero, esta es una constante. Esta es una constante que ya vieron ustedes cuál es su valor ahí, es 4πK. 4pi es 12.57 y K 10 a la menos 7. Ese es un valor constante. Entonces esta la investigo en tablas.
lo que les estoy señalando aquí. Y si quiero calcular el valor de mu, pues simplemente hago esta relación. Mu0 por mu_r es igual a mu, la constante de permeabilidad magnética absoluta. Aquí está el nombre de esta constante. Bueno, aquí está el valor de la constante mu0. 4pi por k. K es 10 a la menos 7. No se les olvide. Aquí está. ¿Y en qué unidad está? Está en Weber sobre Ampere metro. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo despejar el valor de mu_r, y yo tengo que es igual a mu sobre mu0. Aquí está mu sobre mu0. ¿Cuál es mu? Aquí está su valor, su nombre. Permeabilidad absoluta de la sustancia. Y mu0, permeabilidad del vacío. Si quieren ustedes calcular el valor de mu_r, la constante eléctrica relativa, la constante que diga la permeabilidad magnética relativa, ahí está su valor. Bueno, vayamos a lo siguiente. Todo esto está bien explicado aquí. Todo esto es lo mismo que les estoy diciendo. Bien, en magnetismo existen otros términos. Por ejemplo, el término que vamos a ver a continuación dice intensidad de campo magnético o excitación magnética, H. A H le doy el nombre yo de intensidad de campo magnético o excitación magnético. Apréndanse ese nombre, ese valor de H. Y la simbolizo con la H mayúscula. Entonces, esta H mayúscula o excitación magnética, por fórmula, es igual a la inducción magnética sobre la constante mu. La mu es permeabilidad absoluta, no se les olvide esto. Y esta mu es igual a mu0 por mu_r. Por mu_r. Si de acá despejo a B, yo voy a tener que es mu por H. Es fácil aquí de determinarlo. Entonces ya vieron ustedes que es mu y el valor de H. Y aquí están sus nombres y sus unidades. La inducción magnética, teslas o Weber sobre metro cuadrado. Y la mu es permeabilidad absoluta y está en Weber sobre amper metro. Bueno, entonces, seguimos adelante. Dice, en el caso de un solenoide toroidal de longitud de circunferencia media L, constituido por N número de espiras, por las que circula una corriente I, la intensidad de campo magnético en su interior vale lo siguiente. Aquí está, intensidad de campo magnético. Ya vimos en la página anterior que era igual a B sobre mu, ¿sí? Ah, pero B también tiene el valor, fíjense, aquí estoy poniendo su valor arriba de la raya de quebrado. Estoy poniendo el valor de la inducción magnética, mu NI sobre L. Esa fórmula ya la conocemos para un material ferromagnético como núcleo. Entonces, sobre mu, aquí está mu, esta expresión que ya la vi arriba, lo único que estamos sustituyendo aquí es el valor de B. Entonces, eliminamos mu y nos queda NI sobre L, únicamente. Entonces, el valor de H, que es la excitación magnética, va a ser NI sobre L, únicamente. ¿Qué es N? Número de vueltas del solenoide. Puede ser un solenoide toroidal, que es un anillo, o un solenoide recto.
es un embobinado recto, como vamos a ver en los ejemplos ahorita. NI sobre número de vueltas por corriente en amperes sobre L, que es la longitud del solenoide, en metros. Todas unidades del sistema internacional. Aquí está el sistema internacional, sus unidades aquí, de todo esto. Aprendas esta fórmula también. Llevamos 3 fórmulas. Esta es una de las fórmulas. Otra de las fórmulas es esta de H y hay otra más. Cuando la inducción magnética de un solenoide toroidal es, el núcleo es aire. Son 3 fórmulas que hemos visto. Aquí están sus unidades. Y aquí está ya otra explicación un poquito más detallada del circuito magnético. Miren, aquí está propiamente la ley de Ohm del circuito magnético. Dice, el flujo magnético phi a través de una espira o de un solenoide toroidal de sección uniforme de área A y longitud de circunferencia media L es esta, aquí está. El flujo magnético es igual a la inducción magnética por el área. Pero si nosotros sustituimos al valor de la inducción magnética por su valor mu h, como vimos con anterioridad, mu h, aquí está, mu h, si sustituimos en esa fórmula, fíjense, nosotros vamos a tener que el flujo magnético es mu h por A. ¿Qué cosa es A? Es el área del que es solenoide toroidal o de una bobina recta. Entonces, pero H es NI sobre L. Esta H es NI sobre L, como vimos anteriormente también. Entonces, phi va a ser mu NI sobre L por A, área. Y aquí está. Esto es ni más ni menos que la ley de Ohm. Fíjense. Con esto nos vamos a ir más adelante. Entonces ya sabemos qué cosa es mu, qué cosa es n, qué cosa es i, qué cosa es l, qué cosa es a. Entonces, esta misma fórmula la podemos poner de la forma siguiente: flujo magnético. Esta fórmula la podemos acomodar y ya va a ser lo mismo como aquí en esta forma aparece. Pongo el NI hasta arriba y pongo a L y a mu A dividiendo a L, que es la longitud. Esta mu A está dividiendo a L, fíjense. Todo esto está abajo del signo de la raya de quebrado, porque allí hay otra rayita de quebrado, pero esta está como denominador. Todo esto está como denominador. Entonces, esta es la fórmula de la ley de Ohm. Esta, flujo magnético. NI, fíjense, esta NI es fuerza magnetomotriz. Ahorita lo vemos, NI. L sobre mu A, esto que está aquí abajo, no es más que la resistencia del circuito magnético. Y esta es como la corriente del circuito magnético. Entonces, por eso es que decimos que esta es la ley de Ohm del circuito magnético. N por I es, entonces, como quien dice, la fuerza electromotriz en un circuito eléctrico. Pero para no confundirlo, vamos a verlo con unas figuritas adelante. Bueno, aquí yo quiero que pongan mucha atención porque es repetitivo de todo lo que hemos visto arriba. Nada más que quiero preguntarles antes,
los que no están durmiendo, quiero preguntarles qué me puede decir qué entendieron de lo que explicamos hace un momentito. Estoy poniendo participaciones, jóvenes. Aprovechen ahorita, hombre. Aprovechenle, porque si no, pues ya el día del examen. El examen yo creo que lo vamos a poner en esta semana próxima, les digo. Estamos a 10 el lunes, ¿no? El lunes otra vez no tenemos clases. Es muy probable que el examen lo hagamos el día 13. El día 13 de mayo. Estamos hoy a... Ay, cómo se va el tiempo rapidísimo. Es muy probable que hagamos el examen el día 13 de mayo. Porque recuerden que las calificaciones las subimos 14, 17 de mayo. Entonces, pongan su barba a remojar, porque en esos días nos quedan pocos días en realidad para su tercera evaluación. ¿Quién me puede hacer algún comentario de lo que vimos o dudas que alguno de ustedes tenga? Participen, hombre, por favor. ¿No tienen dudas? ¿Todo lo entendieron? Jóvenes. Yo no entendí bien lo de la segunda fórmula que había dicho, de mu-r, mu-r, mu-0, y ya ahí no supe qué. Mu-r, mu-0, ajá. Bueno. A ver, vamos a... ¿Quién preguntó? ¿Trejo? Sí. Les decía, miren, repitiendo un poquito. En este solenoide toroidal, que tiene esta forma, un embobinado en esta forma, si yo meto aire aquí, si es aire lo que tiene nada más aquí, no es necesario que yo les diga si meto aire, simplemente tiene aire de esto, si veo que no tiene nada, ¿no? Es aire lo que contiene, o puede ser el vacío. Entonces yo utilizo esta fórmula que es sencillita. Y esa fórmula es B para calcular la inducción magnética que circula adentro de este anillo, es constante K, NI sobre L. NI sobre L. Así esta fórmula es la que voy a utilizar. Constante K, NI sobre L. Cuando hay aire aquí nada más. ¿Es cuando está el vacío? Cuando está el vacío o existe aire aquí nada más. Cuando es el vacío o existe aire. Esta fórmula voy a utilizar. Esto no es más que la constante K, esto. Recuerden ustedes que K es igual a 4pi K. 4pi por 10 a la menos 7. Ese es No, número. 10 a la menos 7, 10 a la 7 lo pongo yo abajo del denominador, pero lo puedo subir arriba y sería 4pi por 10 a la menos 7, NI sobre L. ¿Sí? Eso es cuando tiene aire o vacío.
Pero cuando tiene un material ferromagnético, entonces ya puedo utilizar esta otra fórmula que les había yo dado aquí. Aquí está. Es igual a B es igual a mu R por mu cero. Esta es otra fórmula. Cuando hay un material ferromagnético monúcleo. Mu R, mu cero, Ni sobre L. Casi es igualita, pero en la otra no existe el mu R. ¿Sí? Nada más existe desde aquí. Mu cero, Ni sobre L. Entonces, pero si mu cero la sustituyo por 4πk, pues aparece como aparece ahí arriba. 4πk Ni sobre L. Entonces, este es con material ferromagnético como núcleo. Son dos fórmulas. Entonces, la mu, esta fórmula es igual a esta. Esta mu es igual a mu cero por mu R. Aquí únicamente sustituye el valor de mu. Ni sobre L. Es todo. Nada más eso. Entonces, ya dijimos, todo esto está explicado ya perfectamente bien. Ya vimos aquí cuál es el valor de mu y el valor de mu R. Aquí. Ya dijimos que la constante mu R es una constante que no tiene unidades y que la podemos investigar en una tabla de material acero al silicio. Bueno, entramos a esta otra parte donde explicamos la ley de Ohm, cómo dedujimos la ley de Ohm, pero eso ya en forma más rápida y fácil la pueden ustedes interpretar con estas figuritas que tenemos aquí. ¿Qué cosa es lo que tenemos aquí, jóvenes? Porque hoy nada más pienso darles la parte correspondiente a la parte teórica. ¿Es un circuito y un solenoide? Ándale, sí. Es un circuito, este es un circuito elemental eléctrico. Circuito eléctrico elemental. Y este es un circuito magnético elemental. ¿Sí? ¿Qué cosa tenemos en el circuito eléctrico? Tenemos cables, miren, son estos cables. Tenemos resistencias o resistores, tenemos cables y una fuente de fuerza electromotriz que puede ser una pila o una batería. Y de aquí, si está conectada correctamente esta pila, vamos a tener circulando una corriente eléctrica que va a excitar a la resistencia, ya sea produciéndome calor o luz, y vuelve los electrones a su fuente original. Este es el negativo y este es el positivo. Este es un circuito elemental. En ese circuito eléctrico elemental tenemos la ley de Ohm, que me va a servir para hacer todos los cálculos aquí. ¿Cuál es la ley de Ohm? Pues dice que la corriente es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Esa fórmula todos ustedes la conocen. La primera ley de Ohm. Corriente igual a fuerza electromotriz sobre resistencia. Y aquí están sus valores. Aquí están. Bien. En un circuito magnético también tenemos la ley de Ohm. Pero aquí la corriente, en vez de corriente, aquí, esta corriente, yo tengo el flujo magnético. ¿Por qué es el flujo magnético el que va a circular aquí en el interior del solenoide? Es un flujo magnético. O sea, es una cantidad grandísima de líneas de fuerza magnética que circulan aquí. ¿Y cuál es el material sobre el que va a circular ese flujo magnético? Pues es la barra de fierro circular que yo meto acá, con la finalidad de que esas líneas de fuerza se concentren y les dé yo un camino mejor para que circulen.
Ese es el material y ese es el que va a oponer o no oponer resistencia. Es la resistencia de esta barra metálica. Pero a esta resistencia no le voy yo a llamar resistencia como aquí en el circuito eléctrico, sino le voy a llamar reluctancia. Así va a recibir ese nombre. Al flujo, al elemento que me va a proporcionar a mí la fuerza necesaria para que los electrones se desplacen aquí, esa es la fuente de fuerza electromotriz. Aquí le vamos a llamar fuerza magnetomotriz. Esto es esto, epsilon. Aquí es fuerza magnetomotriz. Y la corriente es el flujo magnético, ¿de acuerdo? Es la ley de Ohm. Flujo magnético que equivale a corriente eléctrica. Fuerza magnetomotriz que equivale a fuerza electromotriz. Y resistencia del circuito eléctrico que equivale a reluctancia. Entonces todos estos parámetros constituyen la ley de Ohm del magnetismo. La fuerza, así aquí en esta expresión que tenemos aquí, la fuerza magnetomotriz va a ser igual a N por I. Ese va a ser su valor. Número de vueltas por corriente. Y la reluctancia del circuito, todo lo que aparece abajo del denominador, mire, L sobre mu A, ese es su valor de R. Y acá lo tenemos expresado un poquito más abajo. Aquí la reluctancia, como ven, L sobre mu A es lo que aparece aquí. La fuerza magnetomotriz, ¿qué es esto? Es igual a NI, y aquí está NI, fuerza magnetomotriz, y aquí están sus unidades. ¿Cuáles son las unidades de fuerza magnetomotriz? Pues como son N por I, corriente por número de vueltas, es amper vuelta, o amper sencillamente. Y de la reluctancia, como ustedes ven, es NI sobre phi. Si yo despejo de esta ecuación este valor de R de reluctancia, esta reluctancia, de esta expresión, mejor dicho, R va a ser igual a FMM sobre phi. Y aquí tenemos su valor, amper vuelta sobre Weber. Aquí hubo un error de dedo, jóvenes. Esta W, tomen nota en su apunte que tienen. Este es W y una B minúscula larga, B larga minúscula. Es Weber es Weber. No es B minúscula esto, es Weber. Entonces, la reluctancia también puede estar dada en amper sobre Weber. Es todo lo que respecta a la ley de Ohm del circuito magnético. Fórmulas importantes. Es esta, la básica. Esta es del eléctrico, esta es la básica. Phi, ¿a qué es igual? Phi es igual a fuerza magnetomotriz sobre R. Fuerza magnetomotriz, ¿a qué es igual? Aquí está su valor. A N por I. Aquí está NI. Y la reluctancia, aquí está su valor. L sobre mu A. L sobre mu A. ¿Qué cosas son cada uno de esas letras? Pues aquí están, todas las letras tienen su valor aquí. FMM, fuerza magnetomotriz. Phi, flujo magnético en Webers. Fuerza magnetomotriz en amper vuelta, o amperes, sencillamente. La reluctancia, también está aquí su valor de la fórmula y sus unidades. Amper sobre Weber o amper vuelta sobre Weber. Es todo lo que se refiere al circuito magnético, jóvenes. Entonces, ustedes me dirán, yo quiero preguntarles nuevamente si entendieron
lo que estamos viendo porque es una repetición de su curso de física 3 anterior, nada más que ahorita traducido al magnetismo. Quiero que me digan si tienen dudas, por favor, y los dejo un momentito, unos 10 minutitos con la finalidad de que quiero que me expongan sus dudas de lo que acabamos de ver. No vimos mucho, pero sí, si ustedes interpretan la ley de Ohm y sus unidades, es bastante buen principio. Entonces, 5 minutos. Los que están durmiendo allá, por favor, enciendan sus cámaras. Urrutia se fue. No, profe, aquí estoy. Bueno, pues encienda su cámara, hombre. Sí, es que como estoy en el chat, se cierra. Monroy Pérez también. Entonces, muy bien. Tienen unos minutitos entonces para que me planteen sus dudas, alguna duda que tengan sobre lo que vimos de la parte teórica. Entonces, por favor, revisen su apunte y díganme, por favor. Profe, Ustedes van a responderme, ¿eh? Ya les expliqué, yo creo que en una forma sencilla. Sí, dígame. en el problema 1, si es permeabilidad. Permeabilidad. En el problema número 1. Ahorita, pues, revisen su parte teórica. O sea, denle una leída a la parte teórica de cómo se llama, de lo del tema que estamos viendo ahorita. Denle una leída, por favor. Entonces ya vayan fijando, por favor, de que el día 13 es el examen. El día 13 es, estamos a 10, 11, 12, el jueves. El jueves de la semana próxima.
Pues bien, jóvenes, ¿qué me cuentan entonces? Échale una revisada a su apunte, hombre, o léanle ahora para mañana. Vamos a tratar de explicar los problemitas y ya tienen la tarea siguiente, que es la tarea número 6, creo. Y pues yo creo que a ese tema nada más vamos a llegar. A ese tema nada más vamos a llegar hasta para el examen. Y pues revisen todo lo que vimos en este segundo periodo, porque vienen problemas relacionados con los temas. Hagan sus problemas, pero háganlos ustedes, por favor. Porque pues vienen los problemas que les dejo de tarea. Pues algunos de esos se los voy a poner. Si no lo hicieron ustedes y nada más los copiaron, pues van a tener, no van a poder realizarlos, ¿no? Traten de hacerlos, hombre. Si tienen dudas, me avisan el día de mañana, por favor. Profe, una Sí. duda ahorita. Sí. Por ejemplo, Sí. había dicho que se puede tomar mu0 como 4pi 10 a la menos 7, ¿no? También, si no está dividiendo el 10 a la 7. Pero, Sí. a ver, nuevamente, tu pregunta. O sea, había dicho que mu0 se puede tomar como 4pi por 10 a la menos 7 y 4pi sobre 10 a la 7, ¿no? Sí, mira, mu0 es 4pi k, ¿sí? 4pi k por k, pues. Pero k es 10 a la menos 7. Entonces te puedo decir es 4pi por 10 a la menos 7. Ese es el valor de mu0. Ah, ok. O sea, k es 10 a la menos 7 y... Nada más, 10 a la menos 7. Y entonces sería 4pi k. Sí, así es. 4pi k ese es mu0. Ah, ok, gracias, profe. Sí, de nada. Trejo Lara, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama esa letra del inciso B del primer problema? A ver si del inciso B, a ver qué. Bueno, del inciso C. Es como una O, pero con una rayita atravesada. Del primer problema. Sí. A ver, está la primera, aquí donde estoy señalizando, tú me dices a dónde está. No, el inciso C. Al inciso C. Aquí. ¿Qué letra es esa? Ajá. Esta es letra Fi, letra griega Fi, de flujo magnético. Esta Fi se da en Weber. Recuerda que en la ley de Ohm aparece esta letra Fi, que es igual a Ni sobre una R, que es reluctancia del flujo del circuito magnético. O sea, le explicamos nuevamente. Aquí está, mira. Aquí está, mira. Phi. Phi es igual a fuerza magnetomotriz. Y la fuerza magnetomotriz es igual a N por I sobre la reluctancia.
que es igual a L sobre mu A. Este es el valor de reluctancia. Y aquí está por separado, aquí abajo. Entonces, para que lo estudies con más precisión. Y con estos valores puedes resolver el problema número 1. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿hay alguna otra duda más? Jóvenes, por favor, señoritas. Veo a muchas compañeras, señoritas, que pues no preguntan nada. Pregunten, hombre, ahorita estamos todavía en el tiempo. Estudien entonces para el día de mañana. Espero que traigan dudas vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo los problemitas que tenemos ahí. Y hasta este tema llegamos para el examen. El lunes, pues no tenemos clase, tendríamos hasta el miércoles. Entonces el miércoles, a lo mejor damos una repasadita nada más para el examen que vamos a hacer el jueves. ¿De acuerdo? Pues estudien y les deseo pues de que pues la mayoría de ustedes entreguen sus tareas, porque si no, ¿con qué los evalúo yo? Además del examen, ¿no? Ya ven que las tareas va a ser importante para que pues los puedan ayudar en la calificación del examen. El examen vale 5 puntos. Y las tareas, pues ya voy a hacer una evaluación de las tareas también. Ya ven ustedes que las tareas de evaluación continua valen un 30%. Y de las prácticas, que fueron 2 prácticas casi las que hicimos, nada más, pues valen un 20%. Entonces, haciendo un balance, pues van a tener su promedio, ¿no? Muy bien, jóvenes, si no tienen dudas, entonces nos vemos por acá el día de mañana. El día de mañana nos vemos para que a buena hora se incorporen. Pues hoy es a las 10, ¿no? Entonces, les deseo que tengan una feliz noche y como siempre les hago la recomendación de que estudien y hagan sus tareas, traigan dudas, por favor, y nos vemos aquí el día de mañana. Que les vaya bien, jóvenes, que descansen. Igual, profe, gracias.